En la segunda unidad nos enfocamos en ver cómo trabajaba el gobierno de nuestro país, que es representativo, republicano y federal. Además, es un gobierno presidencialista, que quiere decir que es una sola persona la que ocupa el cargo de presidente de la nación. Todo esto se da gracias a la democracia que tenemos, que es cuando una élite política es elegida mayoritariamente por el pueblo y que esta élite reconoce y legitima una oposición. La democracia puede ser representativa y también directa. La primera mencionada es delegativa y participativa en su división. Este gobierno presidencialista tiene distintas formas de trabajo. Nosotros nos vamos a enfocar en cómo lo hacen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Ejecutivo son actos administrativos y políticas públicas. Tiene distintas atribuciones, como puede ser la promulgación, que es tácito o expresa, el veto, que es total o parcial, la reglamentación y el DNU, que son los decretos de necesidades y urgencias. Por otro lado, el Poder Legislativo es bicameral porque actúan dos cámaras, la de senadores y diputados. La primera es la Cámara Alta, la segunda es la Cámara Baja. La primera representa a las provincias y la segunda a los ciudadanos. Ambas cámaras trabajan conjuntamente para emanar leyes y normas que pueden tener un sentido amplio o estricto y que incluso pueden ser fundamentales, orgánicas y de base. Un proyecto de ley tiene distintas etapas para poder sancionarse e incluso a la hora de votar dicho proyecto hay que tener en cuenta las mayorías. Primero, tiene que haber quórum, que es la mitad más uno de los legisladores presentes como número mínimo para empezar a votar. Y a la hora de llevar a cabo la votación, tiene que haber una mayoría simple, que es la mitad más uno de los legisladores presentes, una mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los legisladores en su totalidad, una mayoría calificada veto, que son 2/3 de los legisladores presentes, y una mayoría calificada de la reforma de Constitución Nacional, que son 2/3 de los legisladores en su totalidad. En esta unidad también volvemos a mencionar lo que es la interacción entre lo público y lo privado, más específicamente el sector empresarial versus la política pública, o los poderes públicos, mejor dicho. Dentro de ellos se dan lo que es las fuerzas políticas, que puede ser organizada y difusa. Dentro de las organizadas existen los partidos políticos y los grupos de influencias, que a la vez se dividen en factores de poder, grupos de presión y advocacy tanks. También en esta unidad conocimos lo que son las think tanks, que son organizaciones de investigación y análisis para la implementación de políticas públicas. Una think tank de nuestro país es el informe CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Dentro de lo que viene siendo la interacción entre lo público y lo privado, lo que se busca evitar son distintos fenómenos, como por ejemplo la de las puertas giratorias, que actúa cuando una persona que trabaja en lo público pasa a trabajar en lo privado, ya que en ese traspaso hay muchos contactos, conocimientos e influencias que esa persona se lleva hacia lo privado. Por eso hay distintas medidas que van a buscar controlarlo, como por ejemplo la declaración de conflicto de intereses, un periodo de enfriamiento para poder dejar pasar un tiempo y que esas influencias y contactos no estén tan activos, y también un registro de las personas que realizan el traspaso y de sus actividades.